minutitos pasaron de la hora 11. Nosotros le entramos hasta segunda hora. Estamos acá en la 100.7 sanmarcosierras.net para todo el mundo mundial, donde tengas internet, escuchás la Quilpo. Ya está nuestro invitado del día de hoy, que es Luciano Brancic, candidato a intendente 2023 por San Marcos Sierras. Te damos la bienvenida, Luciano. Hola, buen día. Muy buen día. Gise, Miriam, gracias Gabriel, a la audiencia de la Quilpo. Buen día para todo el pueblo. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Estás a full, como todos los candidatos, Sí, claro. Ocupadísimo. Son momentos de mucho agite y aparte, bueno, tratando de manejar los tiempos laborales, ¿no? Que también yo tengo una profesión que me lleva mucho tiempo, así que, bueno, estoy acá haciendo malabares. Bueno, le contamos a la gente porque hay un montón que son de acá de San Marcos que te conocen, y si bien uno puede decir este tipo de entrevistas para la gente de acá, pero la radio la escucha mucha gente y de distintos lugares, así que sepan que sos veterinario, ¿no? Y que acá en el pueblo trabajás con Hace tu profesión. 24 años. 24 años. Sí. Montonazo. Vine a este pueblo con mi profesión y con también las ganas de desarrollar eso acá, de tener un espacio para mi familia, que era lo que yo estaba pensando para mis hijos. Vine con 2 hijos muy chiquititos, de menos de un año una y 1 año y pico otro. ¿Hace 24 años dijiste? Claro, y bueno, tuve 2 más acá. ¿Cómo ahora llegaste un nieto, a así que bueno. ¿Cómo ahí llegaron a San Marcos? ¿Referencias? Referencias, como mucho por referencias y también por un enamoramiento instantáneo, como a muchos también nos pasó. Cuando yo me acuerdo que la primera vez que entré bajando por el camino de Capilla y vi de ahí arriba todos los jacarandá florecidos, el pueblito ahí abajo. ¿Llegaste y yo la dije, primera vez wow, con los sí, jacarandá claro, en flor? en octubre. Y entonces dije, bueno, creo que es este el lugar, y fue. Qué suerte de principiante, ¿no? Qué bueno. No puede fallar. No puede fallar, no, qué imagen, qué lindo. ¿Y de dónde sos? ¿Dónde naciste, Luciano? Yo nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Bransen. Ah, de Bransen, ahí nomás de La Plata. Soy vecino tuyo. Ah, mirá, éramos vecinos. Éramos vecinos y no lo sabíamos. No lo sabíamos. Mirá vos, qué lindo lugar, Bransen. Sí, Campo. lindo lugar, claro, un lugar Sí. de campo. Si bien está cerca del conurbano bonaerense y, Sí. de la ciudad de La Plata, bueno, es un lugar de campo y de producción agropecuaria, ¿no? ¿Y estudiaste allá, En La Plata. veterinaria? En la ciudad de La Plata. La La ciudad universidad. universitaria, Ujú. por excelencia. Ah, me orgullo, perdón, bueno. Bueno. Mirá vos. Así que, y tu familia también de aquellos pagos. Sí, mi Sí, compañera tu Marisol compañera. también vino conmigo y también del mismo pueblo. Sí. Ah, también de Salimos los dos Bransen. buscando Nuevos horizontes. cielo y sierras. Bien. Bueno, ya me contaste un montón de cosas, entonces mi orden ahí. Y cuando viniste para acá, por supuesto que ya habías transitado, ya habías estudiado, ya toda una etapa de tu vida había pasado en Bransen. Así que, bueno, supongo que en un lugar como ese habrá sido a un colegio donde medianamente no habrán sido un montón de pibes o medio tranqui, ¿no? Alterné mi escuela primaria y mi escuela secundaria también, entre la escuela pública el mayor tiempo, y en un momento, por supuesto no por decisión propia, porque yo era muy chiquito, me mandaron a una escuela privada, y bueno, esa fue la otra etapa de mi escolaridad y de la escuela secundaria también. Claro. La escuela pública sí, éramos un montón, la escuela del pueblo, la escuela número 1, hermosa, está igual, estuve hace poco, está Sí. igual. Bueno, tengo eso, la base de la educación pública y es lo que terminé apreciando, ¿no? La educación pública tanto en la primaria como en la secundaria, y ni hablar de la etapa universitaria. Soy un agradecido de la educación pública Muy de bien. este país. Bravo.
Hace un ratito hablábamos justamente Ajá. de eso acá. ¿Y el amor por los animales y la idea de estudiar veterinaria, cuándo surge? Eh, ¿Eras de no los lo que de tengo muy chiquitito querías ser presente. veterinario? O Tengo una de esas mamás que todo el tiempo te preguntaban de chiquito, ¿qué vas a qué vas a hacer estudiar? ¿Qué vas a cuando seas estudiar? grande? Como para que no tengas ¿No? opción de Ah, que tenés que estudiar, claro, ¿viste? Entonces, yo siempre respondía que iba a ser cirujano cardiovascular. Tenía ese. Después terminó mi hermano haciéndolo, pero ah, bueno. mirá, tanto Y escuchar. tenía, claro, ¿Más grande o más y- chico tu más hermano? grande. Y en un momento, bueno, no sé qué pasó en mi cabeza. Creo que esta relación con el campo, eh, mis abuelos vivían en el campo y yo pasaba mucho tiempo en la casa de ellos. Y entonces en un momento decidí que iba por ahí. Claro. Yo muchas veces digo, hablando de esto, que hay veces que en esto la vida es injusta porque hay que tomar determinaciones y decisiones que por ahí son para toda la vida, de hecho muchas veces lo son, y uno capaz que no está preparado y lo que tiene es un metejón y se te fue la carrera en 6 años, 5 años y ahí está. Me pasó que cuando estaba un poco más de avanzada la mitad de la carrera, quise abandonar para empezar a estudiar sociología y al final, bueno, venía bien en la carrera. Entonces era como, viste, eso de los tiempos y qué sé yo. La presión también de una época, ¿no? En cuanto a los estudios. Ahora se Y habla más claro, de esto de, bueno, podés probar o incluso teníamos, te puedes tomar un año, ¿no? exacto, sí, 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 Antes, la presión que uno mismo trae sí. y que, bueno, como te contaba, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y las carreras convencionales y todo lo demás, seguramente tuvo que ver. Pero bueno, adoro y adoré mi carrera y mi profesión, me encanta, tengo una relación con los animales que es parte de mi vida, eh, todo el tiempo estoy manipulando y hablando con animales, así que eh, un poco me vuelvo loco en eso. La otra vez hablaba con una mujer, una clienta que me decía que en la casa le decían que estaba loca porque hablaba con los animales. Digo, bueno, yo estoy completamente loco entonces porque hablo todo el tiempo con los animales. Eh, bueno, es un poco el resumen de cómo vino la cosa. Después, esa parte frustrada de la sociología creo que se me viene dando y la empiezo buscando a través de este trabajo político que tiene mucho que ver con eso. Bien. ¿Y cuándo surge, por ejemplo, el interés por la política? ¿De bien jovencito Y o cuando más tenía adelante? 14, empieza la democracia en el año 83. Y bueno, como buen hijo de la dictadura no entendía nada yo, ¿viste? Lo que tenía era así ese despertar de las libertades y de la democracia que un poco nos despertó a todos y nos despabiló. Y ahí ya con algo de interés empezar a ver de qué se trataba todo eh, y, y deambular por una y otra cosa y pensamientos y discusiones y todo lo demás hasta que, bueno, empiezo a tener relación ya en la ciudad de La Plata cuando estudiaba con gente del peronismo, eh, también con gente de la izquierda, amigos mayores que tenía de otras carreras. Y bueno, y ahí empiezo con toda digamos, la efervescencia política. Después sufrí un desencanto, como muchos en este país, los 90 medio que nos voltearon a todos, y bueno, y entonces casi que abandoné toda esa historia hasta que llegó Néstor y me despertó otra vez el bichito. Claro. Y acá estoy, Y, militando su doctrina y su política, ¿no? claro. Cuánta gente en esa época, ¿no? Cuando llega Néstor y otros por ahí un poquito después, em, nos hemos sentido llamados a la política que nunca antes, ni siquiera, hablo en modo personal, a mí me pasó, pero conozco un montón de gente que se siente llamada a participar de los que estábamos muy
afuera, ¿no? Yo no teníamos nada que ver con nada, ¿viste? Claro. Había un montón de incoherencias que nos cerraban, pero no teníamos nada que ver prácticamente con la sociedad. Después te tomabas el colectivo, ibas a comprar el supermercado, pero no teníamos nada que ver. Y de golpe, como que bueno, ahí empezamos a darnos cuenta esto de que hay que estar involucrado y de que pasaban cosas que nos parecían utópicas. Vos y yo nos criamos pensando en esto y con esta mochila de que nunca más nos íbamos a salir del Fondo Monetario Internacional, que la justicia social era un cuento, que no iba a haber participación, que no iba a haber federalismo, y de golpe todo empieza a suceder, y entonces, claro, ¿cómo no te vas a volver a enamorar si eso es lo que todos queríamos, ¿no? Políticas con una mirada hacia los que menos tienen, concretas, ¿no? Porque creo que muchos nos pasó eso de... me están mencionando a mí que no tengo nada, me están, claro. Yo que soy mamá y que estoy sola y que estoy hasta las manos, me van a dar algo para ayudarme. Eso creo, la asignación universal por hijo, la verdad que... Y volvimos a tener otra vez una etapa de derechos, de ganancia de derechos. Veníamos de la represión violenta del 2001, 2002 y con muertos, y de golpe viene un tipo que dice, bueno, yo no voy a reprimir nunca, y llama a todas las organizaciones sociales a formar parte del gobierno, y bueno, es lo que todos estábamos esperando, porque después de 10 años de asqueo, de menemismo, se va todo al diablo, viene la represión, lo menos que nos podía pasar, lo mejor que nos podía pasar, mejor dicho, era que viniera una persona como la que vino, y 10 años como los que vinieron, ¿no? Trabajo con los organismos de derechos humanos, fue, bueno, nosotros le llamamos la década ganada porque en serio lo sentimos así. Por supuesto que nos dan ganas, acá Miri ya estaba acotando, más vale, ¿no? De meternos por acá y hablar y charlar, hay tanto. Vamos a ir un poquitito más por lo que tiene que ver con tu vida personal. Y acá me voy a meter en el tema de la escritura. Yo me enteré hace poco tiempo que escribías. No sé si tenés 2 libros, si tenés 1, no sé de qué se tratan. Calculo que mucha gente tampoco, y habrá un montón que sí, que tienen los libros, que me podrían prestar alguno, en fin, ¿no? Pero me interesa. ¿Desde cuándo escribís? ¿Qué escribís? Y escribo... Y contarnos un poco. Fue algo que se me despertó acá en San Marcos, lo de la escritura literaria, digamos. Siempre me gustó escribir, pero como vengo del palo del tecnicismo y de la universidad y qué sé yo, siempre escribí cosas técnicas. Y tuve facilidad para escribir y para resumir, entonces era de los del grupo que resumía. Y nosotros estudiamos a la vieja escuela con libros de 300 páginas, y bueno, si no resumía estabas listo, no había manera. Así que bueno, ese ejercicio siempre lo tuve, siempre me gustó leer, y se me despertó acá en San Marcos a partir de un taller de escritura muy interesante que dicta Alejandro Raimond hace un montón de años, y un día me lo crucé por la calle, yo no lo conocía, y le dije, che, ¿vos das un taller de escritura? Sí. Te invito, voy. Ay, qué lindo. Y ahí empezó todo, y la verdad que no me conocés los libros y todo porque no soy escritor. Publicar 2 libros no quiere decir que sea escritor. Bueno. Pero sí hice un ejercicio de, qué sé yo, por ahí 8 o 10 años, no estoy seguro, de escribir y de participar del taller. El taller es un disparador. Entonces, a partir de ese ejercicio salen historias, y algunas de esas historias son publicables y otras son tirables. Y paréntesis, ¿cuánto escritor, cuánta escritora no llega tampoco a ser conocido? Y ahí podríamos volver a hablar de política, editoriales, en fin, pero volviendo. Bueno, un tema que me encanta, me gustó mucho desarrollarlo en mí, tiene que ver, bueno, la parte artística en general, supongo deberá tener que ver con esto de desarrollar otra parte del intelecto y de la cabeza de uno, el subconsciente. Yo hay historias que a veces las leo que he escrito yo y digo, ¿de dónde saqué esto? Bueno, no lo sé, alguna partecita adentro de uno hay que uno no conoce, y es explotar por ahí. Esa es la actividad, lo que significa para mí la escritura.
Y los libros, lo que escribiste, Dos en libros. contenido, ¿qué nos Son podés cuentos. contar sin spoilear? Son cuentos, son sí, cuentos. sí, son cuentos. No sé escribir otra cosa que no sean cuentos. Así que son cuentos, ¿Son algunos cuentos cortos, sobre otros animales? no La tanto. asociación No, no, no. Algunos, sí, básica seguro de que, la qué sé vida. yo, en esto que te decía del inconsciente, seguro que hay historias que tienen que ver con uno mismo, pero bueno, no específicamente. Y Bien. bueno, son dos libros de cuentos, uno se llama El Gaucho Pescador y otros cuentos, y el otro se llama El Escritorio de Chapa y otros cuentos. Son dos nombres de dos cuentos que elegí yo para ponerle al ¿Dónde se libro. pueden conseguir? En tinta roja ¿En están tinta los dos. roja? Siempre soy, están los dos. Y no me acuerdo si en algún lugar más. O me los piden a mí. ¿Algún otro hobby o algo que tengas por ahí que uno diga, bueno, en este momento me voy a enterar? Mira, Luciano toca el clarinete, Y no bueno, sé. toda la vida jugué al fútbol. El momento. Soy un amante del fútbol. Toda la vida lo hice, lo sigo haciendo. Espero poder hacerlo hasta que el cuerpo diga basta. Me encanta. Una actividad que me hace muy bien aparte. Me encantan las plantas. Tengo 1000 plantas en mi casa que ahora no estoy teniendo tiempo de cuidar, pero bueno, De hablar con tengo ellas. de hablar con ellas, de curarlas. Tengo frutales, tengo plantas de Ay, qué adorno. lindo. Eso. Bien, bien. Bueno, viste, porque esta pregunta después no la puedes hacer. Sea que salga intendente o no, como se va cruzando por la calle. Che, ¿vos tenés planta? Es el momento. Menos. ¿Y qué te cuentan ellas? Bueno, tenemos algo que sería la pregunta. A ver, la pregunta es una canción que tengas ganas de escuchar, porque vamos a hacer un corte y vamos a darte el enter para que hagas la exposición de las propuestas del Frente Amplio y las preguntas de la Pucha, tan oyentada de amable que acá. estaban las preguntas. Estaba, para ¿viste? El espacio queda Eh, abierto para que vengas cuando quieras. Es linda conversar, sí, ¿viste? Sí. Bueno, pienso con toda esta movida de Jujuy y esta represión de las comunidades y del pueblo jujeño, se me ocurre que Guanuqueando, una canción de los pueblos andinos De que Ricardo Vilca, de Ricardo Vilca, jujeño. bueno, sí, tenés la versión esa con Divididos. Divididos, sí, ahí está. Ya acá la operadora, la chiqui ya la puso. Bien, la vamos a escuchar en un minutito. Hay una pregunta que tengo acá, que Gaby me señala, porque se la hacemos, a ver, sobre todo a los que han nacido y criado acá en San Marcos, que es la juventud acá en San Marcos Sierras, pero... él no estuvo acá de joven. Bueno, sí, llegó joven. Que no puede. A ver, bueno, porque. Claro, soy joven, tengo canas, pero Bueno, soy joven. no. Eso va en el Lo que pasa espíritu. es que, perdón, tuve que blanquear porque digo, bueno, pero. A ver. Cuando llegaste a San Marcos Sierras, ¿cómo era San Marcos Sierras o qué veías vos de San Marcos Sierras? En términos muy generales, la pregunta es muy general. A Y una en postal, Luciano, del momento. El año, entonces, y 99 99. había por lo menos 8 o 10 entre sulquis y jardineras. eh, Había todos negocios chiquitos. Que eh, tenían todo, todos. no había tanta prolijidad alrededor de la plaza y era también re pintoresco. Tenía una esencia más de pueblitito, digamos. De pueblitito. Bien. Vamos con la canción, entonces, Divididos suena Guanuqueando y continuamos con Luciano Brancic, candidato a intendente 2023 por San Marcos Sierras. Y ahora sale el sol con todo. Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Vilca. Bellísima versión guanuqueando de Ricardo Vilca con los músicos de Ricardo Vilca en un homenaje, en un gran concierto que daba Divididos en Mendoza por el año, no me acuerdo, el año te la debo. Acá estamos compartiendo con Luciano Brancic
candidato a intendente por San Marcos Sierras, por el Frente Amplio, a San Marcos Sierras por el Frente Amplio, candidato 2023. Gracias, Luciano, una vez más por estar acá con nosotros. Y bueno, llega el momento de contarle a la gente las propuestas. Una vez más, ¿no? Porque lo primero que vamos a decir es que sabemos que venís a full, vienen, ¿no? El equipo de trabajo de ustedes en los barrios haciendo reuniones, charlando con vecinos, pero bueno, siempre hay gente que está escuchando quizás por primera vez o siempre hay algo que se puede aclarar o volver a decir. Así que bueno, encantadas acá de poder escuchar y también le volvemos a decir a la gente que está escuchando la radio, el número de teléfono es el 3549-475-474, vamos recibiendo mensajes para también compartir con la oyentada preguntas. Bueno, sí, es así como vos decís, venimos laburando tratando de juntarnos con los vecinos, no solo para contar las propuestas, sino también para recibirlas. Ocurre ahí algo muy lindo, que es que hemos recibido mucha propuesta, nos lo propusimos de entrada, en realidad esto de tener una serie de propuestas impresas, que son las que andan dando vueltas y las que estamos llevando por las casas. Además tenemos una plataforma mucho más completa que está subida a las redes, creo que Instagram del Frente. Bueno, porque vos no tenés redes. No tengo redes, por eso te digo. Me animo a decirlo porque ya te lo escuché públicamente en algún lugar, lo dijiste, me parece. No manejo redes personales, por supuesto que el Frente tiene su espacio. Sí, su Facebook por lo pronto. Facebook, Instagram. Sí, Instagram también. Claro. Canal de YouTube, sí. Bueno, te contaba esto de este intento de hacer una relación bastante personalizada con los distintos barrios, con las distintas personas. Y bueno, y esto que ocurre de que recibimos un montón de propuestas, la gente se acerca, incluso con propuestas escritas, y algunas las teníamos en cuenta, otras realmente no. Y eso es lo interesante del diálogo con el pueblo, ¿no? Eso de... Nosotros estamos proponiendo un tipo de gobierno de cercanía y esto demuestra que se puede, ¿no? Que se puede tener una gestión con participación, donde la gente aporte, donde la gente tenga lugar en las decisiones o por lo menos incida en las decisiones. Y esa creo que es la gran propuesta y es lo que nos atraviesa como propuesta, más allá de lo que podremos seguir hablando de los temas que quieran, pero en general nosotros estamos proponiendo una gestión que se salga de lo más común y lo que es lo que tiene que ver con el rol principal de las gestiones municipales, que es prestar servicios, cobrar impuestos y todo lo demás, y dedicarnos un poco más al desarrollo social, al desarrollo en general del pueblo. Y bueno, eso requiere otros mecanismos, otras herramientas, otros compromisos, y es lo que nos mueve para llevar adelante una gestión. Esto, una democracia participativa, una democracia donde haya lugar para todas las organizaciones que vienen trabajando en el pueblo, donde haya lugar para la gente en general, y bueno, aplicando para eso algunas herramientas que ya tenemos pensadas, pero también nuevas instancias participativas que se vayan dando, ¿no? Bien, y la idea es después, si se llega, ¿no?, a la intendencia, a hacer gobierno, seguir con esta modalidad de reuniones, esta manera tan participativa. Sí. Con la gente, sí. Mantener un poco esa forma de acercarse. Claro, como te decía, es el lineamiento. Hay algunas herramientas que no las inventamos nosotros, que son herramientas de participación, que diferentes gestiones han adoptado, que tienen que ver con acercar a la gente. Por ejemplo, el presupuesto participativo es una de ellas. El presupuesto participativo es una herramienta muy interesante de participación
porque aparte genera conocimiento. En general la gente, el pueblo en general, no sabe, y yo la verdad que lo aprendí porque fui concejal, si no tampoco lo sabría, cómo se elabora y qué significa un presupuesto en una gestión. Esto que hace el municipio una vez por año en el mes de diciembre y dice, bueno, este es el presupuesto, esto es lo que vamos a gastar el próximo año. Y la verdad es que ahí es donde se puede analizar a dónde van las políticas, a dónde apuntan las políticas, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu gasto está determinado a salud? ¿Qué porcentaje de tu gasto está determinado a la acción social? ¿Qué porcentaje de tu gasto está determinado a turismo? ¿Cuánto va a haber de mejoramiento de salarios? Y todo eso se lee antes. Bueno, es una instancia, por eso lo del presupuesto participativo sirve para tener el conocimiento de cómo se evalúa un presupuesto, y una vez que esto, cómo se evalúa y cómo se hace un presupuesto, y una vez que ese conocimiento está en los sectores del pueblo que les interese, en las organizaciones que les interese, hay una parte que encima ya está legislado, incluso en San Marcos, lo que pasa que nunca se puso en práctica, a instancia del gobierno nacional vino una ordenanza que se replicó por un montón de municipios sobre presupuesto participativo. Entonces las organizaciones o las personas o los vecinos de diferentes barrios proponen una obra para el presupuesto que viene, con un monto que ya está estipulado y que se puede ir cambiando también, según la voluntad política del gobierno, y se vota entre todos, entre los participantes, y después por supuesto deciden los concejales, y se aplica al año siguiente ese gasto que decidió una parte del pueblo, que puede ser un espacio cultural, no sé, un espacio que haga falta para el reciclado de basura, como se intentó presentar este año, o lo que fuera. O una organización necesita maquinaria para producir verdura, y así hay una instancia donde parte del pueblo va y dice, bueno, yo quisiera que el municipio gaste en esto. Es una forma de participación que cambia un poco el paradigma del presupuesto hecho por un contador, donde se le sube un 20% a todo, un 30% a todo, y no se discute en el pueblo dónde va a impactar eso, ¿no? Sí, además una manera concreta de que la gente esté contenta, que no es menor, ¿no? Que haya más posibilidades de que el ciudadano de a pie esté contento, porque se lo hace participar, se lo escucha. También Claro. estoy pensando que además de ese presupuesto está todo lo que se puede tener anotado y digamos, uno puede decir, bueno, para este punto, para este otro, puedo gestionar a ver qué formas de bajada, por decirlo de alguna manera, no tengo ni idea, de dinero puede haber para concretar esta idea, ¿no? También. Bueno, lo del presupuesto participativo contempla directamente un porcentaje de una partida que va a poner el municipio más allá de las gestiones de programa. Con respecto a las gestiones de programa, que es otra pata fundamental en estos municipios donde los recursos son escasos, y tiene que ver con la gestión. La gestión de los programas que hay a nivel nacional, a nivel provincial, de ONGs, de organismos internacionales, y que muchas veces se nos pasan por al lado por no conocerlos o por no tener el conocimiento de cómo gestionarlos, y en eso estamos pensando. Y para eso estamos pensando en una nueva área que no existe en este momento en el municipio, que va a ser también una parte importante de la gestión, en el caso de que el pueblo nos elija, que es un área de gestión, justamente. Y esta área de gestión, a cargo de personas idóneas en el manejo de estos programas, porque es bastante engorroso. Nosotros lo conocemos por el ejercicio de haber estado en organizaciones. Cuando vos tenés que gestionar un programa, sea cultural, productivo, del palo que sea, es bien engorroso, tiene un montón de cuestiones burocráticas que si no las manejás rápido se te van y te perdiste el programa, o te cansa y lo abandonás. Eso es lo que sucede. Entonces poner un área de gestión con gente idónea, no solo al servicio de las áreas del municipio, que va a ser fundamental, sino también al servicio del vecino, de las organizaciones de vecinos, de la gente que quiera gestionar alguna cosa para su actividad. Esto tiene que ver con que hay un montón de programas que pueden bajar de salud, de desarrollo social, que bueno, que por ahí se están escapando porque justamente esto no se está haciendo, ¿no? Exacto.
te quería sacar un poco correrte del tema, Sí. preguntarte, te escuché varias veces hablar de la transversalidad que tiene que ver con género y diversidad. ¿Cómo lo van a tomar esta temática en el caso de que tomen la gestión del municipio? Bueno, basta. Nosotros queremos fortalecer mucho el área de desarrollo social y en ese espacio se va a trabajar las cuestiones de género en toda su dimensión. Queremos tener no solamente el tema de género, sino también trabajar con adolescencia, niñez, adultos mayores, no solo con los programas, sino también con lo que se pueda generar desde el municipio, ¿no? Sí, y te hago una consulta porque hay una ordenanza que está por acá dormida que tiene que ver con una cuestión de género, que es la ordenanza que es, si no me equivoco, vos eras parte del Consejo Deliberante, la ordenanza 770/2015, que replica la ley 26.485 para erradicar la violencia hacia las mujeres. Violencia de género. Claro, sí, estábamos ahí trabajando en la municipalidad, vos estabas ahí. Sí, yo era el concejal, creo que Sí, fue en recuerdo. el último año que yo 2015, estuve, en el 2015. Porque es /2015, Claro, fue sancionada ahí exacto. por unanimidad, y bueno, pedimos ahí que esta ordenanza... Sí, me acuerdo que fue una ordenanza sí, justamente que sancionamos desde el Consejo, que es la adhesión a la ley de erradicación de la violencia de género. No había adherido todavía la provincia, entonces los municipios sucede esto, ¿no? A nivel político, los municipios que se adelantan a tener una adhesión a alguna ley que la provincia todavía no adhiere, bueno, es como también un llamadito que se hace desde cada municipio. Entonces tuvo esa intencionalidad política, nosotros, me acuerdo de eso, lo conversé mucho con una compañera de Córdoba que trabajó en todas estas cuestiones de género, Anita, que tiene su hermana viviendo acá, Ana Morillo, y que ella trabajó mucho hasta también asesorando para la confección de esa ley, que es una ley que te completa. Si vos agarrás la ley de punta a punta es impecable, es como la ley. Excelente, Es excelente, excelente. sí, porque trae también promoción, además, promoción de la ley, o sea, que la gente sepa que existe. Establece todo, establece qué acciones tiene que llevar adelante el gobierno, Exacto. cuáles son las cuestiones legales de las que se tiene que Exacto. hacer cargo, los espacios de contención, y después tiene una parte muy instructiva. A mí personalmente me pasó esto, cuando yo leo la ley de género, empiezo también a darme cuenta, no me acuerdo bien toda, pero me acuerdo que en partes habla de los tipos de violencia que se pueden ejercer, y bueno, es instructiva. Entonces, esto Sí, también sí. por ahí es una partecita que, si en serio vas a trabajar las cuestiones de género, también hay que trabajar mucho en la difusión y en la concientización, como Exactamente. tantas otras cosas. Entonces, Sí, sí. saber qué es la violencia psicológica, qué es la violencia física, qué es la violencia sexual, qué es la violencia institucional, muy importante. Promover para prevenir. Exacto, no, y saber, porque hay gente que no sabe qué le está sucediendo, y esto está legislado, qué sé yo, a vos sos trabajador de un espacio y te presionan en algo, te están ejerciendo violencia a una Exacto. mujer. Sí, por tu condición de mujer es diferente cómo se debe tratar en el caso de una violencia institucional. Claro. Y esta ordenanza, que era impecable, replicaba exactamente la ley. Por Córdoba, lo recuerdo porque Sí, participé era la también adhesión, de la esto. ordenanza era la adhesión lisa y llana a la ley Bueno, nacional. ojalá se pueda revivir. Ojalá se pueda. Hay cuestiones que están implícitas en esa ley que, bueno, lo que pasa que también habla mucho de lo que tiene que resolver el Estado pensando en el Estado nacional. Pero sí, por ejemplo, habla de un espacio de contención, como una casa o un refugio, un hogar de día, que son cosas que también por ahí están lejos del alcance, o no tan cerca, mejor dicho, del alcance del erario municipal, pero son cuestiones que el pueblo está demandando, que la gente está demandando. Hay cambios que están ocurriendo a nivel social en el país, a los cuales hay que acompañar. Este es uno de ellos. Bueno, espectacular. Luciano, yo te quería preguntar sobre economía y empleo, un tema complicado a nivel nacional, pero Economía soy un perro. bueno, entonces de empleo, No, que vamos con es lo economía, que que no. es lo que necesitamos para la economía.
desde tu perspectiva de candidato, tus propuestas, ¿qué proyectos tenés para el tema empleo en San Marcos Sierras? Lo pensamos desde dos aspectos, ¿no? Primero, cómo se puede hacer para generar empleo a través de la capacitación. Es decir, tratar de que de alguna forma la gente pueda capacitarse a través de una escuela, que puede ser municipal o puede ser mixta entre el municipio y alguna universidad o privados o lo que sea, y que esa capacitación le dé a la gente poder acceder a un trabajo mejor remunerado, con mejores salarios. En eso estamos pensando en una escuela de oficios como primera medida. Perdón, que en algún momento hubo, ¿no? Escuelas de Estas oficios. escuelas de oficio. Incluso hay programas, camiones provinciales, sí, claro, y nacionales. Yo me imagino que cualquier persona que se le ocurre la instancia de ser legislador, por ejemplo, y salirse un poco de su pueblo, lo primero que va a hacer es eso. Lo que pasa que son también tantos de los programas que no terminan aplicándose. Hay escuelas de oficio, hay programas de escuelas de oficio, y si no se pueden inventar desde el municipio, no es tan difícil. Nosotros pensamos en un sistema de capacitación de capacitadores, donde el municipio se tome el trabajo y los recursos para capacitar a gente, sobre todo en las cuestiones pedagógicas, para que pueda transmitir ese saber: peluquería, gasista, albañilería, mampostería, lo que sea, y que esa persona, que puede ser cualquier persona del pueblo, porque esos oficios hay gente que los ejerce, se transforme en un capacitador de otra gente, que aparte genera un puesto de trabajo como profe, digamos, y transmita eso a sobre todo jóvenes. Después, bueno, con el mismo criterio pensamos en una escuela de arte. Ese es otro tema, que en San Marcos hay mucha gente que vive de la cultura y de las expresiones artísticas, y es una salida laboral también para los dos, tanto para el que capacita como para el que lo toma. También está el tema de que hay muchos jóvenes que, justamente por haber estado desde muy pequeños o nacido acá en San Marcos Sierras, tuvieron la oportunidad de hacer muchos años de actividades artísticas, ¿no? O sea, Claro. teatro, pintura, danza, bueno, todo lo que ya sabemos que enriquece el pueblo, y de repente se sienten como muy, pero muy obligados a irse también por ese motivo, cómo seguir creciendo, porque no necesariamente, bueno, hay muchos jóvenes que, bueno, se van a la ciudad a estudiar, que es otro tema, es el mismo, pero puede ser una realidad, bueno, ineludible por ahora, ¿no? Pero, ¿no? Ir a la ciudad a hacer una carrera universitaria, a veces más lejos, más cerca, pero también está los jóvenes que hicieron muchos años, por ejemplo, no sé, por decir, ¿no? De teatro acá. Bueno, quiero seguir creciendo en eso, me quiero quedar en el pueblo. Una manera de ordenar también esos estudios y sentir que estás haciendo algo que te va a dar posibilidades de trabajo, ¿no? Claro, esa es la idea. Es un desafío que los jóvenes puedan encontrar acá su espacio de desarrollarse. Es un desafío que, bueno, como digo, creo que cualquiera que le interese hacerse cargo de la política tiene que afrontar. Y esto de las escuelas y de las capacitaciones es fundamental. Es fundamental no solo para el desarrollo espiritual e intelectual de las personas, sino para también puedan tener, como decía, acceso a mejores salarios, porque cuanto más capacitación, mejores salarios. Hay otro tema que es muy interesante y que tiene que ver con las escuelas de informática. Hay una nueva forma de trabajo. Yo digo nueva porque yo soy de la vieja, pero ya hay mucha gente trabajando a distancia y desde su casa y con las computadoras. Entonces estamos pensando también en una escuela de programadores, donde la gente que sabemos que hay salida laboral, y donde los chicos, no tienen que ser chicos, pueden ser adultos también, que se capaciten y que estudien esto,
puedan acceder a trabajos de los cuales sabemos que hay demanda y que son desde su casa. Son trabajos no convencionales para nosotros que somos más viejitos, pero que sabemos que existen. Hoy, por ejemplo, no sabemos bien, pero sí hay muchos personas que trabajan desde su casa y cada vez se está dando más, y esto de nuestra famosa ola inmigratoria que nunca termina, también trae gente que trabaja desde su casa y que puede hacerlo y trabaja para una empresa, para una multinacional, para lo que sea. Y bueno, no lo sabemos, pero también son ingresos de dinero al pueblo, también hay que estimular esa parte. Una gran oportunidad para San Marcos, esta modalidad de empleo remoto. Exacto. Para que el vecino pueda ingresar al pueblo, a la economía del pueblo, un adicional, un ingreso, un salario adicional trabajando desde su casa. Totalmente. Y la otra pata de mi pregunta, Luciano, es el turismo. ¿Qué hacer con respecto al turismo? ¿Cómo seguir atrayendo turistas a San Marcos? ¿O cómo incrementar? Nosotros creemos que desde el municipio hay que tener una participación mucho más activa en el turismo. Estamos pensando en una acción desde el área de turismo que funcione muy parecido a lo que es una agencia de turismo. Por un lado, está lo que da actividad a la cuestión del turismo, a los turistas que vienen, que esto es algo que es fundamental y que hay que ordenarlo muy bien, que tiene que ver con tener un calendario anual de actividades culturales, deportivas, en asociación continua entre las diferentes áreas para poder cumplir, casi como una obligación que cada área tenga que llevar adelante. El área de la producción tendrá que hacer exposiciones, tendrá que hacer capacitaciones para los distintos sectores, por ejemplo para el sector apícola, que es grande y que hay una gran organización, es un sector muy organizado, no solo en el pueblo, sino en todo el país. Se me ocurre eso. Entonces, generando ese tipo de actividades, vos atraes a la gente que le encanta venir a hacer cosas a San Marcos. La verdad que cada cosa que se organiza en San Marcos se llena. Y así una actividad turística, en lo posible que dure 2 días. Bueno, tenerlo bien programado y en un calendario anual, cosa de tener por lo menos una vez al mes, si se pudiera 2 o 3 mejor, fines de semana, sobre todo los largos y todo lo demás, actividades que atraigan a un sector de gente y que haya algún incentivo. Por otro lado, lo que te decía, trabajar más directamente sobre distintos tipos de turismo. Entonces, ahí donde yo te decía, bueno, no te digo una agencia de turismo, porque eso es algo privado, pero casi. Y si vos podés actuar, por ejemplo, direccionando el turismo de senderismo, el ecoturismo, el turismo para la tercera edad, que se haga directamente desde el municipio, en asociación con prestadores de servicios turísticos, van a dormir acá, van a comer allá, se hace la vueltita, se le tienen todas las actividades como corresponde, se suben al colectivo y se vuelven. O sea, por un lado, tener actividades para que el turista venga, pero por otro ir a buscarlos directamente. Yo creo que hay que ser un poco más agresivo y direccionar ahí al turismo, porque es la industria que tenemos, o la principal. Yo tengo, como sé que no hay mucho tiempo, tengo 2 temas que me interesan hablar de cualquiera de los dos. Uno es ambiente, que he escuchado algunas cosas de tus propuestas, y otra es deporte, que también me parece que está bueno si tienes ganas de contarnos algo. Hacemos cortito de los dos. Y en ambiente hay 3 puntos que estuvimos tratando el otro día en una reunión que los resumimos como 3 puntos fundamentales a encarar. El principal y el que tenemos decidido ponernos al hombro como gestión es el de erradicar el basural a cielo abierto. Nos parece que es algo que hay que encararlo con acción y con mucho trabajo, que implica un trabajo largo y tedioso. Por eso a veces se abandona, porque el trabajo de erradicación del basural a cielo abierto tiene que ver mucho con la actividad de la comunidad. Si no hay actividad comunitaria ahí, si la gente no se para en la casa, si no se concientiza, si no hay mucho trabajo de concientización empezando por las escuelas y terminando en cada actividad que el municipio pueda generar, no va a haber. Y bueno, para eso
hay que trabajar en el espacio que hoy es del basural. Hoy tenemos una pila gigante de basura, tenemos un espacio intervenido, por políticas que yo creo desacertadas. Tenemos también a un intendente procesado. Ha habido una política equivocada en esto de no tener en cuenta las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural, que tienen que ver con el impacto ambiental, una forma de hecho consumado que terminó en lo que terminó, y otra política equivocada de denuncia de la cosa pública que también terminó en lo que terminó, y hoy estamos todos acumulando basura. Y en una pila que si la ves mete miedo y que crece día a día, y si no agarra un verano más ni te cuento lo que va a hacer, porque ahí se multiplica por 5, por 6. Entonces, bueno, habrá que destrabar legalmente eso como se pueda y empezar en serio con un trabajo de reciclado. Y para eso hay que darle infraestructura al lugar. Hace falta maquinaria, hace falta organizar la gente que está trabajando. Ya hay familias trabajando en el reciclado. No, hay una familia directamente. Ah, también hay una familia. Claro, Bien. sí, están Maico y su familia, Mario, son casi el pilar de lo que se está reciclando hoy ahí. Sí. La gente de Cobá es una organización que viene también desarrollando esta cuestión y en las cuales nos apoyamos fuertemente. Pero bueno, habrá que ver la forma de organizarlos en cooperativa para que puedan llevar adelante su trabajo dignamente y ganar el dinero que tienen que ganar y apoyar en lo que haya que apoyar. Infraestructura hace falta. Tienen el agua hace unos días nomás, no hay energía eléctrica, entonces es difícil porque también se requiere de maquinaria, ¿no? Deporte. Como casi todos estos lineamientos de todas las áreas, el deporte nosotros lo vemos desde el mismo lugar, pensamos en un deporte social, en un deporte, en espacios donde la gente comparta, donde se armen espacios de comunidad realmente. Son los espacios donde se conforma comunidad. Vemos al deporte desde ese lado. Queremos impulsar más que nada escuelitas de deporte para jóvenes y adolescentes, descentralizarlo lo más que se pueda. Hay necesidad de deportes en Los Sauces, hay necesidad de deportes en Quilpo, estuvimos hace unos días atrás, no tiene nada, y hay niños y hay jóvenes que les encantaría tener un profe por semana, por lo menos, de algo. Bueno, y con ese pensamiento de la descentralización, llevar los deportes a distintos lados, apoyar fuertemente, como te decía, la escuelita de deporte, y pensar en esto de que el deporte une, el deporte, igual que la participación, cierra grietas, que es uno de los grandes temas que tenemos que abordar desde lo social en San Marcos. Entonces creemos que estos son los espacios, son espacios donde se juntan 200, 300 chicos, no estamos hablando, y esos son 180 familias, y ahí se puede bajar información desde lo social. Hablábamos recién del género, podemos también trabajar cuestiones culturales, todo tiene que ver con todo, por eso pensamos en esto de la articulación entre las áreas continuamente, ¿no? Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Luciano, pero la verdad que ya me respondiste en la mitad, pero ¿cuál es tu propuesta con arte, digamos, música, arte plástica, actuación? Que acá hay mucho... Acá para mí es un yacimiento de artistas importante, no sé si a lo largo de los años fue creciendo, ¿viste? También. Sí, y eso es justamente aprovechar esta variedad, esta multiculturalidad que tenemos, pero claro, el gran problema de la cultura acá es que tenemos excelentes actores culturales, pero no tenemos recursos. Y bueno, la idea es apoyar fuertemente las actividades, tratar de ayudar a los colectivos artísticos que hay a que puedan por ahí exportar y trabajar afuera, aparte del trabajo que se pueda generar en San Marcos. Hablo de exportar, salir, no sé, a Córdoba o a Buenos Aires o a Rosario. De gira, ir a hacer una exposición Exacto, afuera, una obra de sacar, teatro. hacer convenios con otros municipios, tratar de traer y llevar. Más que nada pensando en esto de lo que dije al principio, creo, de la entrevista, que es
entender que hay mucha gente que vive de la cultura y que hay mucha gente que genera sus recursos de la cultura, como lo es también otras actividades como la economía popular en San Marcos. Y entonces, bueno, apoyar. Ahí estamos pensando en espacios audiovisuales donde se puedan promocionar todas las actividades artísticas que tenemos en San Marcos, ir a buscar las otras actividades que no son las convencionales y que también existen, qué sé yo, por ahí no funcionan algunas actividades en el Centro de Cultura, en la Casa de la Cultura, o no son más visualizadas, pero hay un montón de artistas desparramados por el pueblo que por ahí hace falta nuclearlo, ofrecerles esas áreas de gestión que yo te decía para gestionar cosas, bueno, tratar de incentivar el trabajo y este sentido de asociativismo y de vida comunitaria. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, se me ocurría ahí también, solo para meter ahí un bocadillo que tiene que ver con la cultura, que más de una vez pasa por San Marcos Sierra, semejantes artistas, porque bueno, San Marcos Sierra es muy conocido por su particularidad, sus particularidades, y pasa gente que también de repente se puede aprovechar más, no sé si es la palabra, pero buscar esa vueltita, ¿no? A nivel turístico, decir, a ver cómo, aparte con tantos contactos acá, hay viviendo gente con una riqueza y con un conocimiento también de artistas afuera, o sea, las dos cosas, ¿no? Y poder capitalizar también esas oportunidades. Me ha tocado porque estoy o estaba trabajando cerca del tema de espectáculos ahí en las presentaciones, y pasar artistas que realmente por ahí querían tocar y está difícil supongo que es mucho trabajo, pero ver cómo aprovecharlo, ¿no? Lo de la organización y también a veces haciendo propuestas, ¿no? Porque hay un continuo y me mandan mensajes como si yo supiera, che, podemos ir a San Marcos, y bandas importantes que podrían hacer de repente... Sí. No sé, porque uno tiene en la cabeza eso de que es muy costoso, pero quizás es más de vuelta gestionarlo y darle, pensar el cómo, ¿no? Y aprovecharlo. Sí. Tanto como los saberes, el aprovechamiento de los saberes locales, de la cultura local, ¿no? También hay que tener muy en cuenta que tenemos un acervo cultural que hay que desarrollar y hay que difundir. La cultura folclórica. Ahí lo mencionan ustedes en ancestral, sí, nos parece que es fundamental. Papel donde tenemos toda la data. O sea, tenemos que, aparte de que la cultura tiene que volar, tenemos que también desarrollar nuestra identidad. Y nuestra identidad tiene que ver con eso y hay que estar atento a que un movimiento cultural, ya que somos multiculturales, no vaya en detrimento de ningún otro. Exacto. Y ese es un trabajito que hay que trabajarlo continuamente. Es un ítem acá marcado en donde dice identidad, está promoción de la cultura ancestral y folclórica. Estoy hablando, en este caso, de un folleto que tengo, pero está en la presentación también en distintos flyers en la página del Frente Amplio. Sí, ese folleto es como una guía, repiqueteo de propuestas que ni siquiera están ordenadas por área. No, pero está bueno. Una plataforma más completa que es área por área, donde se desarrolla un poco más cada temática. Claro, pero bueno, da... Esto para leer cortito, como se hace ahora. Sí, da algunas que está bueno. Tenemos que redondear, tenemos que poderte dejar ir acá de la Quilpo. Algunos puntos nomás que me anoté para preguntarte. Está la mesa socioeducativa, pues me parece muy interesante ese punto. La mesa socioeducativa es un espacio también de participación, volvemos a lo mismo, que es súper interesante. Es una mesa que tampoco es un invento nuestro, es más, existe, lo que pasa que hay que darle también la jerarquía que tiene. La mesa socioeducativa es un espacio donde hay participación de todos los espacios, de todos los institutos de educación, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, del jardín, seguramente y ojalá accedieran a trabajar en esta mesa educativa los directivos,
donde también tiene que haber participación de los centros de estudiantes y del área social del municipio. Y es una forma de estar continuamente relacionado y sabiendo el municipio, teniendo una especie de información continua de qué sucede, porque la escuela también es un sensor de lo que sucede a nivel social. Y a veces al municipio se le escapa porque no tiene a todos los chicos todo el día, como sí lo tienen las escuelas. Entonces una forma de estar conectado entre el Estado municipal y las escuelas, para saber y también para aplicar e intentar que funcionen cuestiones como la educación sexual integral, la ley, esto que hablamos de la ley de violencia de género, ley Micaela y tantas cosas que se puede bajar desde la política a través de la educación, ¿no? Que es fundamental. Queremos hacer capacitación y queremos hacer concientización en el reciclado de basura. Bueno, ahí está la mesa socioeducativa para ir a hablar de un programa integral de ambiente con las escuelas. Si no, es muy difícil. O sea, se tienen que crear esos espacios para unar esos criterios. nexos, ¿no? Claro, fundamental. Para unar criterios y trabajar desde ahí. Sí, perfecto. Bueno, también está en el tema de la seguridad comunitaria, está este tema en que tiene que ver con estar en contacto, ¿no? Con lo que es la seguridad y el municipio, también muy interesante. Bueno, son varios los puntos, pero ese quería mencionar. Claro, vemos cómo, pensando en cómo encarar la seguridad, también lo vemos desde este aspecto de la organización de las personas, ¿no? Este es un lugar donde hay gente viviendo en forma muy dispersa, tenemos barrios o calles que por ahí tienen su propia comunicación entre vecinos, su propia identidad, y nos parece que tiene que ser ahí, desde la organización comunitaria. Nosotros hablamos de una interconexión, ahora es muy fácil, a través de un grupo de WhatsApp, la verdad que si no se ponen a poner pavadas, sirve como herramienta y puede haber una comunicación entre personas del municipio que se hagan cargo, agentes de seguridad municipales que se hagan cargo y que tengan una comunicación directa con estos grupos organizados comunitarios y a su vez con la policía, ¿no? Nos parece que esa es una forma organizada y comunitaria y no estar esperando que suceda, porque si no puede pasar, o que la policía no está continuamente en todos los barrios y no tiene el tiempo, ni los agentes de seguridad municipales tampoco. Entonces, el que ve y ve que paró un vehículo de esta forma 3 veces, 4 veces, o que pasó alguna cuestión en el barrio, es el vecino. Y ese vecino en contacto, no quiere decir involucrado con la seguridad, solamente en contacto ayudaría muchísimo a una organización rápida y por ahí, ¿quién te dice? Hasta poder impedir un evento, ¿no? Y una vez más, el ciudadano se siente acompañado, escuchado por el municipio y esa coacción, ¿no? Entre los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Es la comunidad organizada. Es la comunidad organizada, sí. Un gran general. Sí, bueno, algo más acá acota Gaby, y la próxima vez que vengas a la radio seguimos hablando, bueno, o sea que seas intendente, si sos intendente no nos vas a dar mucho tiempo, me parece, pero como sea, la invitación por supuesto que está hecha a seguir charlando. Si llego a ser intendente te cuento que queremos trabajar muchísimo el tema de la comunicación, así que seguramente me tendrás por acá o tendrás alguien del equipo por acá, porque esto que queremos generar de la participación y del sentido comunitario tiene que ver con la comunicación, y uno de ellos son estos espacios radiales, ¿no? La radio del pueblo. Las radios del pueblo. Sí, está buenísimo todo el tema. Ahora vamos a ir con mensajes. Primero Gaby y leemos los mensajes. Dale, gracias, G. Luciano, hay 2 temas que son tan importantes que no podemos dejar afuera y que van de la mano: ordenamiento territorial y agua. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? No, a ver, tiempo tenés, bueno. En realidad es más por respeto a vos y a la oyentada quizás, que nosotros tiempo tenemos. Bueno, la oyentada debe estar feliz escuchando. Bueno, el ordenamiento territorial es una acción de
de gobierno, de gestión, que es fundamental. Estamos en un momento en este pueblo de crecimiento muy rápido. Si bien yo digo esto de la ola inmigratoria que nunca termina, porque hay una inmigración continua. San Marcos es un pueblo donde viene mucha gente continuamente. Ahora particularmente y después de la pandemia están viniendo más gente a vivir, entonces tenemos la obligación como Estado, como municipio, de organizar el crecimiento. De eso se trata el ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial puede tener distintos enfoques. Nosotros pensamos en un ordenamiento territorial que esté surcado y que esté atravesado por los recursos naturales. O sea, ¿por qué ordenaríamos en cuáles lugares o en cuáles lugares no se puede avanzar con una población de muchas casas por espacio? O sea, mucha ocupación. Y porque tenemos que proteger el agua, tenemos que saber con qué agua contamos abajo en las napas, tenemos que saber qué lugares son escorrentías donde las napas se vuelven a cargar y ahí no construir. Tenemos que saber qué espacios verdes, qué espacios de monte nativo vamos a dejar reservados porque el pueblo los necesita, porque tenemos esa característica y porque está claro que es por donde la forma que elegimos para vivir. Entonces tendremos que conservar partes de monte nativo. Tenemos que ver, a medida que va creciendo el pueblo, en qué lugares se va a poder hacer más viviendas. Tenemos que saber dónde vamos a hacer viviendas sociales. Hay un montón de cosas que tienen que ver con esto del ordenamiento territorial. Y bueno, la verdad es que si se deja librado, si el Estado no interviene ahí, el que interviene es el mercado, y el mercado siempre interviene mal. Y me refiero al mercado tanto formal como informal, porque lo mismo se te hace un barrio ilegal y termina, como ya ocurre, en situaciones donde no puede haber ni servicios, porque está mal hecho, porque está mal diagramado, o terminás con un mercado inmobiliario ávido, como casi sucede, por hacer un negocio que va en contra de lo que el pueblo está decidiendo. Bueno, y en este sentido, en esto de la organización, de la planeación territorial, también pensamos en este carácter participativo. Lo tuvimos en el pueblo. El Consejo de Ordenamiento Territorial es otra instancia de participación, otra herramienta rápida de participación que se puede aplicar, y que es un lugar de participación donde, con representación, otro tema fundamental, de todos los sectores del pueblo, de todos los sectores sociales, de todas las organizaciones, de todos los barrios, opinando acerca de estas cuestiones, hacia dónde va el pueblo, hacia dónde crecemos. Un consejo que tiene que funcionar casi continuamente, y ante cada pedido, ante cada cosa que haya que reformar, porque va a haber que reformarlo, no podemos hacer una ordenanza rígida que, como el pueblo va avanzando, va cambiando, pueden venir intervenciones nuevas, no se modifique nunca más. No, hay que hacerlo desde la discusión y desde el consenso. ¿Y el tema del agua, qué propuestas hay? Bueno, como te decía, el límite y lo que tiene que ver, lo que va a tener mucho que ver en esto de diagramar el crecimiento del pueblo, va sobre la base de nuestro recurso más escaso, que es el agua. Entonces, tenemos que estar muy atentos, relacionado a el ordenamiento territorial. Después el tema del agua como obra desde la obra pública, y es casi lo principal, digamos que es lo principal. Nosotros lo vemos como una de las cosas a encarar de entrada y a darle recursos. Esto de que todo el pueblo tenga acceso al agua potable de distintas maneras y con distintas formas, es la gran demanda y es lo que nosotros tenemos ganas de llevar adelante. Hay dos enfoques que van a ser prioritarios, y que son el acceso al agua potable, pensando en un derecho y pensando en una cuestión de salud pública, porque el agua es salud, y también la salud en general, el sistema de salud.
Y el agua, pensando también en las zonas donde no llega, bueno, es una obviedad donde no llega el agua, pero a ver, saliéndonos también un poco de San Marco, digo, tanto espacio por el lado de las Gramillas Claro. o el Rincón, ¿no? Donde Sí, está. sí, no, hablamos de todo, hablamos de todo. Ha ido creciendo a medida que fue creciendo el pueblo, un poco desordenadamente, un poco porque te lleva por delante el crecimiento. Yo no estoy haciendo una crítica a ninguna gestión, pero ha ido creciendo todo el sistema de reparto de agua y bueno, en un momento colapsa o empieza a haber lugares donde no llega bien y lugares donde sí. Y entonces nosotros pensamos que hay que hacer un estudio serio por gente profesional, hidrogeólogos, lo que sea, que nos digan de qué manera llegar a esos lugares donde vos decís y donde seguramente por esto de la dispersión que tenemos no va a llegar la cañería o no va a llegar la presión del agua del pueblo, se verán otras alternativas, pero eh, tratar de solucionarles a todos. Ahí pensamos en eso de las perforaciones, comunitarias, claro, que una perforación que pueda o gestionarse o hacerse con recursos del municipio y que se use en forma comunitaria para los lugares donde no va a llegar. Pero para eso también tenemos que saber lo que hay abajo, porque si se saca más de lo que se puede sacar, podés hacer un daño a la napa. Así que es todo parte de un trabajo integral y que va a llevar tiempo y recursos. Bueno, sí, la verdad, ¿no? Da muchas ganas de seguir hablando porque todos los temas son interesantes y dan para profundizar. Bueno, vamos a cerrar la nota. Hoy por lo pronto llegamos hasta acá. ¿Les parece bien a los compañeros? Acá ahora vamos a leer los mensajitos. Vamos a leer los mensajes. Juan Pablo tiene que tener ahí el teléfono listo con los mensajes. Me dicen acá, lee el mensaje. Me mandan a mí mensaje para que leamos los mensajes. Y te vamos a hacer una última pregunta. Es como que la complicamos y hacemos como que vamos a terminar ahora, le mandamos una que se va a quedar así como, bueno, pará, flaca, o sea, ¿y ahora cómo te contesto esto? Es una pregunta que son dos, pero vos te las vas a ingeniar. No sé, es casi como decir, bueno, vos querés ser intendente, vas a poder contestar esto. Bueno, Sería, qué preparación. ¿qué preparación? Sería, ¿cómo te imaginas San Marcos en un futuro? ¿Cómo te gustaría, no? Va por dos lados quizás distintos, ver a San Marcos, no sé, de acá a 10 años, una imagen, un par de palabras, son suficientes, no te compromete demasiado más. No sé si cómo me lo imagino o cómo lo sueño. Yo creo que una de las grandes cuestiones que nos tenemos que poner en el hombro los sanmarqueños y que hay que tratar de propiciarlo desde las gestiones es esto de que nos sintamos una comunidad, de entender que la diversidad es una virtud y que nos enriquece culturalmente, socialmente, y que el pueblo solo empoderado y organizado y con justicia entienda que para que todo funcione en armonía, tenemos que entender esto, tenemos que entender que la diversidad cultural que tenemos es una virtud y se pueda cerrar esa grieta. Esa grieta que tenemos y que existen en todos los pueblos donde hay inmigración, ¿no? Entre venido, no venido, el que vino de la ciudad, que no le aguantás el tono, el criollo que no se aguanta tampoco al otro que no sé qué. Bueno, si podemos cerrar esa grieta, que no quiere decir que seamos todos igualitos, sino que entendamos que entre todos nos tenemos que arreglar para vivir lo mejor posible, sería maravilloso. Muy bien, bueno, acá tenemos un mensaje en el mensajero de la Quilpo, tengo un par, pero saludan a Luciano, ahora los vamos a leer de todas maneras. Y un mensaje que sí comenta algo que dice, buen día, ojalá aprovechemos como pueblo esta oportunidad de participar realmente para unirnos en la diversidad que tenemos para la felicidad de todos y todas. Este mensaje que lo manda Anita Torres al mensajero de la Quilpo. Hay un montón de gente escuchando la radio, que lo tengo acá en el relojímetro, por internet. Algunos mensajes, bueno, que te saludan. Acá hay un mensajito de Javi, que te saluda Luciano. Un saludo para Luciano. Gente que pide la nota. Bueno, después, en un rato, Susana,
Bueno, mensajes, saludos y quieren la Bueno, nota, muchas quieren la gracias nota, la por los gente saludos. quiere la nota. No La hay nota, trabajo preguntas, tuyo. no mandan nada más. Bueno, mejor porque así nos lo hacemos más largo. Luciano, muchísimas gracias por gracias este a rato ustedes por la gigante. invitación. Bueno, estuvo muy linda la entrevista, me sentí a gusto. Con este ventalán alucinante, lo que será Sí, cuando ¿no? hay sol acá, ¿no? No, increíble. Hermoso. Ahí Bueno, muchas podés, gracias. cuando tengas redes sociales, podés mirar, hay fotos de esta ventana de la Quilpo. Mirá, con rayos, con arcoíris, en todas las estaciones y horarios. Bueno, Bárbaro, gracias. Muchas por favor, gracias. muchas gracias a vos. FM 100.7